La doctora me dice, Eymar, tienes cáncer. En ese momento lo primero que pensé fue, mi hijo cuando tenga 3 años él no me va a recordar. Los efectos de la quimioterapia habían sido negativos. El cáncer seguía no solamente igual, había aumentado. Hola chicas, hola chicos, bienvenidas y bienvenidos a este espacio de catarsis. Yo soy Kiara y el día de hoy tengo conmigo a una invitada que nos va a contar su historia, que es maravillosa, de cómo de un diagnóstico, un pronóstico muy fatal, el día de hoy es completamente sana, ya salió de todo este proceso oncológico que en su momento se lo detectaron en estadio 4. Así que te agradezco mucho, Eymar, por estar aquí y contarnos tu historia. Gracias a ti, Kiara. Gracias por el espacio y por la oportunidad de que más gente pueda escuchar lo que yo llamo un testimonio de vida. Bueno, agradecida contigo de estar aquí y de poder compartirlo. Bueno, Eymar, cuéntame de ti. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? Por su acento bueno, yo creo que tu acento se nota venezolano. Cuéntanos, ¿en qué familia naciste? Bueno, nací en Venezuela, tengo 31 años. Crecí, viví hasta los 21 años aproximadamente allí. Luego de eso, bueno, por la misma situación del país, política, económica, decidí migrar, como muchos de mis paisanos. Y ya tengo felices 7 años aquí en Perú. Creo que no se nota ya tanto mi dejo venezolano. Porque bueno, tengo también un hijo de 5 años que nació aquí y me he adaptado bastante bien a la cultura, a todo. Realmente ha sido un país que me ha recibido con mucho cariño y del cual estoy eternamente agradecida. Créeme que el tiempo que he estado acá, jamás, por más que me vaya de este país en algún futuro, lo voy a olvidar. Porque en este país, así como conversábamos, he vuelto a nacer. Fue el país que me dio vida nuevamente. ¿Tú de Venezuela a qué edad sales? Salgo de Venezuela a los 21 años, me voy a Panamá, estuve allí un par de años, decidida, bueno, a hacer una vida, a buscar una mejor oportunidad para establecerme y decido por temas familiares venir a Perú porque de la mano también mi hermano se vino a este país buscando una mejor oportunidad de vida. Estando en Panamá, decido salir embarazada y en ese buscar un nido de familia, decido venir a Perú para encontrarme con mi hermano, con mis sobrinos y con mi mamá, quienes en ese momento estaban aquí. Vengo a Perú acompañada del papá de mi hijo y mi hijo nace en el año 2018 acompañada de mi familia tal como yo lo planifiqué. Estando en ese trayecto de su crecimiento, su primer año de vida, mi mamá decide regresar a Venezuela porque se presentó una situación de salud con mi abuela y siempre hay como que ese temor cuando estás lejos de tu casa que a tu familia le pueda pasar algo y tú estés lejos. Sí, me imagino. Entonces, bueno, mi mamá decide ir a atender una situación de salud de mi abuela y mi hermano decide ir a Chile porque tiene una mejor oportunidad de trabajo. Y bueno, de lo que vine para estar aparentemente rodeada de mi familia, el pronóstico cambió y me quedé en compañía del papá de mi hijo y mi hijo, quien para ese momento tenía aproximadamente 1 año. Los 3 solitos acá. Los 3 solos, sin más familia. Adicional a eso, pasados aproximadamente 6 meses, cuando mi hijo tenía creo que 1 año y medio, la relación con el papá de mi hijo se fractura y yo me quedo sola con mi hijo, sacándolo adelante, trabajando y soñando en que ese sueño se iba a hacer realidad, ¿no? De poder alcanzar igual, aunque no fuera rodeada de mi familia ni de una pareja, estabilizarme y conseguir un mejor futuro para mi hijo, quien en ese momento era mi motivación. Igual me imagino que debe ser difícil estar sola con tu hijo en un país sin familia, sin conocer mucho a las personas, porque no tenías tanto tiempo acá en Lima. Tenía poco tiempo y de hecho que el poco tiempo que tenía había sido parte de gestación y segundo de ese primer tiempo de tu bebé en el que te dedicas exclusivamente al cuidado. Entonces no tienes una vida social o un entorno que te sostenga. Verdaderamente fue difícil, sí, introducirme a la sociedad, conseguir un empleo, buscar a una persona que se encargara del cuidado de mi hijo. Porque lógicamente mientras yo salía a trabajar, necesitaba una persona de confianza que se pudiera hacer cargo de mi hijo.
Gracias a Dios me topé con una compañera venezolana que estando en Venezuela no nos conocíamos, pero estando aquí nos enteramos de que éramos incluso de la misma provincia, vivíamos cerca y creo que bueno, la vida la puso en mi camino y fue la primera persona que cuidó de mi hijo y es la persona que hasta el día de hoy cuida de mi hijo. Bueno, de hecho que hoy estamos en una celebración porque la guardería cumplió aniversario el día de hoy y mi hijo fue su primer bebé Ay, qué aquí lindo. y de ahí ya son más de 15 niños y de verdad que ha sido mi aliada, ha sido mi mano derecha para el cuidado de mi hijo en el tiempo que estuve sola. Ya esa no es mi realidad porque, bueno, mi mamá actualmente está conmigo producto del tema de mi enfermedad y es ella quien me apoya con ese cuidado y ese acompañamiento del bebé. Pero sí, definitivamente no fue fácil, pero estar aquí es una muestra de que aun cuando las cosas te parezcan complicadas y difíciles, eso no es el fin. Siempre, toda situación es temporal. Todo pasa y cuando sientes que estás con la soga al cuello, no hay que rendirse, hay simplemente que continuar de esa situación en la que yo sentía que de pronto ya era lo peor que me podía pasar. El estar en un país extranjero, el estar sin familia, el estar con un bebé de 1 año y medio, te sientes indefenso, pero de ahí vinieron cosas aún peores. Más desafiantes. Sí, así es. Bueno, cuéntame qué síntomas empezaste a tener o qué pasó para que vayas a un doctor en primer Bueno, lugar. tenía una vida normal, mi hijo comenzó a estar en su guardería, yo comencé en mi trabajo. En Venezuela de profesión me desempeñaba como administradora, pero acá como oficio salón de belleza. Tenía un trabajo, bueno, el salón de belleza es bastante agotador porque tiene mucha demanda. ¿Qué hacías en el salón de belleza? Todo, absolutamente todo. Cabello, uñas. De hecho, que yo era la encargada del salón de belleza. Entonces, era quien abría, era quien cerraba, era quien llevaba las cuentas, absolutamente todo. Entonces, producto de esa misma carga laboral, yo asumí que mi malestar comenzó a ser producto del trabajo, del estrés y del cansancio, porque no tenía ningún malestar más allá de un dolor en la parte cervical y que se extendía hacia los hombros. Yo dije, bueno, seguramente será parte del estrés y del cansancio que cualquier persona puede sentir en algún momento cuando estás muy sobrecargado, más en mi situación. Tensión, estrés, a veces el mismo pensamiento. Y ocasionalmente con los cambios de clima tenía una sensación de tos persistente. Era una tos que, bueno, venía, iba a consulta médica, me recetaban algunos medicamentos y la tos paraba por 3, 4 meses. Cuando surgía este tema del cambio de clima, regresaba. Pero yo lo relacionaba justamente con esa transición porque como venezolana no estoy acostumbrada al clima a tener el cambio de estaciones, porque para nosotros solamente es un verano permanente. Ah, bueno. Cuando ¿De qué parte de Venezuela eres? Soy de la capital Caracas, De Caracas. y para nosotros el clima es soleado durante todo el año y en la estación de invierno llueve torrencialmente, pero con sol. Okay. Entonces, me dicen que el clima se parece mucho al de la selva, sí, de acá. Sí, en la selva es parecido, que hace calor todo el año. Llueve y hace calor. Pero acá en Lima sí están las estaciones. Yo creo que tenemos como frío y calor, pero sí llega a ser mucho frío. Y sí llega Al no estar acostumbrada a esas estaciones así bien marcadas, yo decía, bueno, será parte de que mi organismo no está acostumbrado, pero no está acostumbrado y ya había pasado bastante tiempo. O sea, ya habían pasado 5 años desde que estaba acá y recién comenzaba a tener eso, pero nunca por tu mente, cuando tienes una simple tos o tienes un simple dolor cervical, puede pasar el cáncer. O sea, jamás te imaginas, creo que como paciente oncológica ahora veo la realidad diferente porque tú ves el cáncer cuando no lo tienes y lo ves como algo ajeno a ti. Tú lo ves como algo que nunca te puede alcanzar. Y ves a la gente que tiene cáncer y dices, wow, qué pena, pobre, tiene cáncer. Pero qué bueno que mi familia no. Es algo que nadie quiere, pues, ¿no? Nadie quiere recibir el cáncer en su casa. Y de hecho, los dos síntomas que has dicho, que es dolor de esta parte, es algo bien común. Es algo muy común y que te dé tos en los cambios de estaciones, inclusive puede llegar a pasar por alergia, porque te da alergia el cambio de clima. Entonces, son dos detalles que, de hecho, la gente no se le pasaría por la mente que tiene alguna relación con el cáncer. Entonces, bueno, comienzo con los síntomas y con mi dolor cervical decido ir al médico y yo relacionaba el dolor cervical con algo traumatológico.
Yo dije, bueno, seguramente me indicarán rayos X y el doctor me dirá que de pronto puede ser algo cervical, me mandará descanso médico y lo cumpliré. Y bueno, me voy por primera vez a mi atención en el Hospital María Auxiliadora porque era... Ya estabas en el CIS. Ya estaba en el CIS. Desde el momento del parto de mi hijo estuve en el CIS porque yo tengo una condición de salud que es hipotiroidismo, que no es nada de qué preocuparse, sino simplemente una enfermedad de la que tienes que llevar tratamiento de por vida. Es como la persona que es diabética, tiene que consumir una pastilla diariamente y no le afecta en nada su estilo de vida. Pero al ser una paciente con hipotiroidismo, mi embarazo era de alto riesgo, porque cuando la persona padece de tiroides, si no cuida su embarazo, el embarazo puede terminar en un aborto. Entonces, por esta condición médica, a mí me otorgan el CIS desde el momento de mi embarazo. Di a luz a mi hijo y el CIS permaneció. Entonces yo digo, bueno, voy a comenzar con mi atención médica y me voy al Hospital María Auxiliadora porque en ese momento, para ese entonces yo vivía en Surco y era el hospital más cercano a la zona donde yo vivía. Me hacen, en efecto, rayos X de cervical y de tórax y el mismo día que me hicieron los rayos X, el técnico vio unas manchas en el tórax que no le parecían bien. Repitieron el estudio más de 2 o 3 veces porque no entendían qué era lo que pasaba y yo tampoco entendía. Porque tú ves esa murmuración entre los médicos y tú dices algo no anda bien. Entonces, bueno, el técnico me informó que me iban a referir y que le iban a dar prioridad a mi atención porque había algo que no estaba marchando. Y bueno, me refieren con el departamento de neumología. Y yo dije, pero ¿por qué neumología si a mí me duele la cervical? Para mí no tenía sentido. Y cuando la neumóloga ve mis placas, me dice, hay unos tumores en la parte del tórax, son 4. Uno está ubicado al costado del corazón, el otro está ubicado en el pulmón izquierdo, uno en el diafragma y otro calcificado en el pulmón derecho. Ay, por todos lados. Sí, estaba en todo el tórax. Yo no sabía ni entendía qué relación podía tener eso con el dolor de mis hombros. Lo que la doctora me comenta después es que el tumor principal que está en el pulmón, al costado del corazón, está comprimiendo una de las arterias principales, que es la arteria aorta. Y al haber esa compresión de la arteria que recorre el brazo, hay un dolor producto de la compresión nerviosa. Yo me quedé en shock. No entendía lo que estaba pasando. Claro. No entendía la gravedad del asunto tampoco, porque siempre tienes, ante una noticia como esa, la mejor expectativa. O sea, de que, bueno, es un tumor, pero he conocido mucha gente que tiene tumores y que pueden ser benignos. Exacto, o sea, no sabes realmente si es cáncer todavía. No sabes todavía el comportamiento del tumor hasta que no le hacen una biopsia. Entonces, el siguiente paso es indicarme una biopsia. Para esto, el pulmón era el que estaba más accesible para poder sacar una muestra. Para poder llegar, pues, ¿no? Y bueno, ingresan con una aguja aproximadamente 30 centímetros, del grueso aproximadamente de un tallarín. Y con eso ingresan a tu pulmón, te sacan una muestra y esperar los resultados. Son los días más largos de tu vida porque te dicen 15 días que del resultado de la patología y tú estás contando los minutos y los segundos y esperando que no sea nada malo. Este proceso de la espera y del primer diagnóstico que te dan, ¿lo vives sola? Sí, lo vivo sola en compañía de mi hijo, que ahora tiene 5 años, pero en ese momento tenía aproximadamente 2 años y medio. Eso fue principios de 2022, creo que en mayo. Estaba cercano el cumpleaños de mi hijo. Entonces, bueno, él era mi acompañante fiel a las consultas médicas porque por encima de que tenía esta persona que podía cuidarlo, creo que en él sentía ese acompañamiento familiar. Por encima de que a la gente le pueda parecer absurdo, era la única persona a la que yo podía abrazar en ese momento. Claro. Y dentro de todo no iba a entender realmente lo que estaba Claro, él no lo iba a entender, pero yo sí iba a Ajá. entender que Su necesitaba apoyo. de él en ese momento. Y me hacen mi primera biopsia. En el Hospital María Auxiliadora me diagnostican. A los 15 días me entregan la biopsia, la doctora me dice, Eymar, tienes cáncer. En ese momento tenía a mi hijo conmigo y me dice, el pronóstico no es bueno. Me enseña las imágenes, me muestra cómo es un tórax en estado normal, saludable, y me enseña cómo está mi tórax completamente deteriorado. O sea, mis 2 pulmones
prácticamente inservibles, el diafragma, que es el músculo principal que apoya los pulmones para la respiración, destrozado. Y me dice, el pronóstico no es bueno. Mi primera pregunta fue, ¿en qué estadio está el cáncer? Y me dijo, estás en la etapa más avanzada, es un cáncer en etapa 4. Es lo que conocemos comúnmente como una metástasis. Wow. Ese día le pregunté a la doctora, ¿cuál es la sobrevida de un paciente con metástasis? Porque entiendo que la enfermedad no se cura. Pero, ¿cuántos días le pueden dar a una persona con una enfermedad ¿Cuánto tiempo como la mía? ibas a vivir? ¿Cuánto tiempo me iba a quedar? Y su respuesta fue máximo 12 meses. Un año. Un año. En ese momento lo primero que pensé fue, mi hijo tiene 2 años. Cuando tenga 3 años, al menos yo no recuerdo cuando tenía 3 años. Yo digo, cuando tenga 3 años, él no me va a recordar. Si es una verdad lo que los médicos dicen, mi hijo ni siquiera va a recordar quién fue su mamá. Y la doctora me dijo, el paciente con metástasis tiene 2 opciones. Se te puede ofrecer una línea de tratamiento. En este caso, para ti, la operación es imposible. Lo único que podemos hacer es darte quimioterapia y que esa quimioterapia extienda un poco ese tiempo y que esos 12 meses se conviertan quizás en 16 o 18. ¿Pero a qué costo? Porque cuando la persona comienza a hacer quimioterapia, o te mata la enfermedad o te mata la quimioterapia, porque el efecto de la quimioterapia es muy fuerte. Yo me fui a mi casa ese día y me fui con mi hijo. Bueno, lo fui a llevar al colegio, le dije a la doctora, me tengo que ir, mi hijo entra a clases. Lo llevé y me fui a mi trabajo como si no me hubieran dicho nada. Y dije, bueno, si es verdad que tengo 12 meses de vida y el hacer tratamiento es una opción, pero es una opción que va a deteriorar mi estado de salud porque yo me encontraba en perfectas condiciones. Yo caminaba como ¿No te sentías mal? No me sentía mal. Wow, porque claro, mucha gente llega a su diagnóstico de cáncer justamente porque siente algún dolor, algo ya le está fallando mucho, siente que tiene que ir por algo importante. En cambio, tú fuiste por cosas que parecían tan sencillas y sales con un estadio 4. No me sentía mal. Entonces, al no sentirme mal, simplemente continué haciendo mis cosas, pero me fui a casa y dije ese día, bueno, si esto es verdad y tengo que hacer quimioterapia, pero es una decisión. El decidir hacer quimioterapia es más como que una decisión que te brinda la esperanza de que te puedes quedar un tiempo más, pero no te vas a sanar. Claro. Y al no sanarte, decides cuando estás en ese momento 2 cosas. O no haces quimioterapia y que la enfermedad avance hasta el momento en el que te comience a afectar físicamente y mueras. O haces quimioterapia, deterioras tu estado de salud a través del tratamiento porque se te va a caer el cabello, vas a bajar de peso, vas a estar en cama e igual vas a morir. Claro, las dos opciones. Entonces dices, ¿prefieres vivir viviendo o prefieres vivir muriendo? Y esas 2 realidades pasaban por mi mente, pero lo que más pensaba era, prefiero que mi hijo me recuerde así, tal como me ve. Y que nunca se entere de que yo sufrí, ni de que yo pasé por un deterioro de mi salud que fuera visible para él. Porque, repito, yo no recuerdo cuando tenía 3 años, pero hay personas que lo recuerdan. Y yo digo, ¿y si él es una de esas personas que sí lo va a recordar? No quiero que me recuerde así. El médico me dijo ese día, vas a entrar en una etapa de 3 fases, que es negación, duelo y aceptación. Y cada una te va a llevar aproximadamente 3 meses. Y yo recuerdo que le dije claramente a la doctora, no tengo tiempo. Si me quedan 12 meses, no puedo pasarme 3 meses en duelo, 3 meses en negación y 3 meses en aceptación. Porque cuando lo acepte me van a quedar 4 meses de vida. O sea, tengo que aceptarlo hoy. Y todo ese tiempo, que aproximadamente, según ella, debía llevar 6 meses, a mí me tomó un día. Me tomó un día meditar, sentarme y pensar y decir, es hoy que tengo que tomar la decisión de qué es lo que voy a hacer. Vinieron todos esos pensamientos a mi mente y dije, yo voy a hacer quimioterapia como un acto de fe. Lo voy a hacer como un acto de fe porque aún sabiendo que lo que los médicos dicen es que no me va a sanar, Tenía que intentarlo. Yo tengo que intentarlo. Y decidí intentarlo. Regreso con la doctora y le digo, sí, voy a comenzar el tratamiento. La cosa es que para comenzar el tratamiento tenía que hacerme una biopsia nuevamente.
Me repiten mi segunda biopsia y cuando me hacen la segunda biopsia da un diagnóstico totalmente distinto. Era cáncer, pero era otro tipo de cáncer. Okay. Primero me habían dicho que era un adenocarcinoma pulmonar, luego me dijeron que era un mesotelioma. Y para cada tipo de cáncer hay un tratamiento diferente. Y la doctora me dice, mira, realmente no estamos seguros de cuál es tu tipo de cáncer, pero podemos ofrecerte este tratamiento y tú decides si iniciarlo o no. Y ante la duda yo decidí no hacer la quimioterapia en ese lugar. Yo dije, voy a buscar otras opiniones médicas, voy a seguir buscando otros especialistas que me puedan dar un pronóstico de pronto diferente. Claro, porque la medicina falla. Bueno, salgo del Hospital María Auxiliadora y comienzo a buscar médicos particulares y entre esta búsqueda llego como referencia al Hospital Cayetano. En el Hospital Cayetano había un protocolo en ese momento para los cánceres de pulmón, porque inicialmente todo arrojaba que era un cáncer de pulmón. Y dicen, bueno, hay un protocolo en donde te vamos a ofrecer un tratamiento de quimioterapia que estamos innovando en conjunto con un laboratorio de Estados Unidos. Te vamos a hacer unos estudios y si tú aplicas para este tipo de tratamiento lo vas a recibir. Pero si no aplicas para este tipo de tratamiento, simplemente te sacamos el protocolo y aquí no ha pasado nada. En ese protocolo, que aparentemente era para que yo recibiera quimioterapia para cáncer de pulmón, me realizan 2 biopsias más. Y en estas 2 biopsias más es que sale el resultado de mi enfermedad. Y me diagnostican con un timoma en etapa 4. Para esto yo no sabía que era un timoma. Sí. Y el doctor me dio la noticia incluso por teléfono. Tarde por la noche recibo la llamada y me dice, Dimar, lo que tienes no es un cáncer de pulmón, es un cáncer de timo. De timo. Mi pregunta fue, ¿qué es el timo? Claro, porque el cáncer de pulmón es más escuchado, ¿no? Es más, no sé, frecuente entre las personas. Imagino que pensaban que tenías cáncer de pulmón por donde estaban ubicados los tumores. Así es. El doctor me dice, bueno, el timo, y comienza a explicarme que el timo, para los que no saben, que creo que es su mayoría, sí. Es una glándula endocrina que está ubicada debajo de la tráquea. Aquí está la tiroides y debajo está el timo, al costado del corazón. Es una glándula que se encarga de producir glóbulos blancos, que son los que defienden a nuestro cuerpo de las enfermedades. Esa glándula se desarrolla y cumple su función hasta los 18 años, y después de que los 18 años cumple la persona, 18 o 20, la glándula ya produjo la cantidad de glóbulos blancos que tú vas a necesitar para el resto de tu vida. Entonces esa glándula se reduce a su mínima expresión y se convierte como en una pasita arrugadita. Y de esa pasita inservible en mi cuerpo brotó el cáncer. Y no cualquier cáncer, sino un cáncer que creció, el primario, que era de timo, a 10 centímetros, que es aproximadamente el tamaño de una pelota de béisbol. Es muy grande. O sea, ¿tenías un tumor de ese tamaño? Tenía un tumor de 10 centímetros en el timo al costado del corazón. ¿Por esa altura? Al costado del corazón, porque lo rozaba, estaba tocando el pericardio, que es la piel que recubre el corazón. Bueno, el doctor me dice, lo que tú tienes es un timoma. Los tratamientos para los timomas son escasos porque es una enfermedad que le da a 1 de 1 millón de personas. Y esa persona fui yo. La recomendación del médico fue ir con algunos cirujanos que de pronto pudieran operarme, pero ya por lo diseminados que estaban los tumores era casi improbable que lo hicieran. Visité a 4 o 5 cirujanos recomendados y ninguno se atrevió a hacer la operación. Era muy riesgoso. Todos concluyeron que lo mejor para mí era neoplásicas, porque allí estaban los mejores especialistas a nivel oncológico de todo el país. Sí. Y bueno, como todo apuntaba que esa era mi mejor opción, seguí su consejo y llegué al hospital de neoplásicas, en donde no se confían de los diagnósticos que tú traes de afuera y nuevamente te repiten todos los estudios, pero ellos coinciden en efecto con que es un timoma. Coinciden con esto en noviembre de 2022. Quiere decir que para esto ya habían pasado más de 8 meses en proceso diagnóstico solamente, sin recibir ningún tipo de tratamiento. Quiere decir que ya de los 12 meses me quedaban solamente 4. De los 12 meses iniciales que te habían dicho. Sí. Wow. Ahora, estos tumores que tenían, de alguna manera, eran células del timoma que se habían esparcido. Sí, a eso se refiere la metástasis. Cuando el cáncer crece
crece de un órgano y de ese órgano Pasa a los demás. pasa a los demás órganos, pero sigue siendo del tumor primario. Claro. Si te hubieran tratado para cáncer pulmonar, no te hubiera hecho nada. Imposible, no me habría hecho nada, porque por encima de que el tumor está dentro del pulmón, no pertenece al pulmón. Me hacen una biopsia abierta, mi primera cirugía en noviembre de 2022, para poder sacar células más grandes que pudieran decir, mira, sí es timoma, porque habían muchos pronósticos diferentes. De hecho, que ahí también me diagnosticaron de otro tipo de cáncer, que es un carcinoma epidermoide. Entonces, en medio de la duda de que yo traía 2 diagnósticos anteriores, más un tercero que arrojó neoplásicas, decidieron hacer biopsia abierta, ingresan directamente al pulmón ya a través de una cirugía y sacan una pieza grande y dicen, bueno, sí es un timoma y la línea de tratamiento que tenemos es única, a menos en este hospital, a menos en este país. Ok, era la única opción. Era la única opción y los doctores dijeron lo mismo, no te podemos operar porque como abres el tórax de un paciente y le sacas Partes del pulmón, partes del diafragma, partes del corazón, no puedes hacerlo. Bueno, en metástasis casi es que ya no hay otra manera, ¿no? Normalmente no operan tampoco a personas con metástasis. Sí, porque las líneas de tratamiento para el cáncer inician casi siempre por quimioterapia. Esto tiene como finalidad reducir el tamaño del tumor y una vez que haya reducido su tamaño, sea más fácil para ellos extraerlo. Por más que para uno como paciente la lógica sea inversa, porque yo le decía a los médicos, pero ¿por qué mejor no me operan? Tratan de sacar la mayor parte y a lo que quede le hacen quimioterapia o radioterapia. Pero en la medicina no funciona así. Entonces los médicos dijeron, bueno, lo único que tenemos para ti es hacer quimioterapia y es una decisión hacerla o no. Y decidí hacerla, creyendo que iba a ser un efecto positivo en mí. Comienzo a hacer mi quimioterapia en diciembre de 2022. Para esto, ¿seguías sola? Sí. Y empezaste a hacer la quimioterapia sola. Sí. Ay, qué fuerte. Yo decidí no decir nada a mi familia. Todavía no les habías ni siquiera comentado. No, yo decidí no decir nada a mi familia hasta que pasaran Navidades. Porque yo dije, bueno, voy a comenzar la primera quimioterapia y para eso yo le pregunté al doctor, ¿cuándo se van a comenzar a hacer visibles los cambios físicos? Claro. Y me dijo, en la segunda o tercera quimioterapia vas a perder el cabello. Y dije, bueno, todavía tengo tiempo, voy a dejar que pasen las fiestas y que celebren. Y en enero les daré de pronto la noticia claro, que nada, amarga, claro. amarga. Porque lo que pasaba por mi mente realmente era que al yo decirle a mi familia en diciembre, en donde todo es felicidad y alegría, iba a ser para ellos una Navidad abrumadora, catastrófica y iban a hacer un sepelio sin difunto y sin muerto, porque la enfermedad trae llanto, trae tristeza. Sí, mucho dolor. Yo dije, ahora como madre entiendo lo que sientes cuando a tu hijo le pasa algo. Yo dije, voy a evitarle a mi mamá al menos el mayor tiempo que yo pueda que sufra. Y cuando decido decirle a mis padres son separados. Y la primera persona que lo supo fue mi papá. ¿Tenías buena relación con tu papá? No, mi relación era casi nula. No hablaba con mi papá. Mis padres se separaron cuando yo tenía aproximadamente 5 o 6 años y solamente me limitaba a hablar con él día de mi cumpleaños, día de su cumpleaños y Año Nuevo, Navidad. Eran 4 llamadas anuales. ¿Y por qué decidiste decirle al primero? Decidí decirle a mi papá porque creo que a través de todo ese tiempo, 8 meses de proceso diagnóstico, vino en mí una necesidad de poder restaurar y de decir, ¿sabes qué? Si es cierto que me voy tan pronto, yo necesito dejar todo en orden. Okay. Y ese todo en orden implica restaurar la relación principal para mí y es la relación con mi padre, porque aparte de eso yo necesito y quiero que mi hijo conozca a su abuelo y que sepa de dónde proviene. Y que aun cuando yo no esté, él sepa que tiene un abuelo. Que tiene un abuelo. Y creo también que mi papá lo iba a tomar con más naturalidad. Primero por ser hombre, que son menos sentimentales y menos emocionales que nosotras las mujeres. Y segundo por esa misma ausencia. Claro. No habían desarrollado este lazo tan fuerte. Ese lazo afectivo. Entonces yo dije, bueno, lo voy a llamar a mi papá, no creo que lo vaya a tomar tan mal. Y no, definitivamente fue así. Mi papá es un hombre con mucha entereza y yo creo que eso también lo he heredado de él.
Y le dije, mira papá, he estado teniendo ciertos malestares, fui al médico y me han diagnosticado con cáncer. No he conversado con mi mamá ni con mi hermano, pero quiero que seas tú la primera persona que lo sepa. Y mi papá me dijo, bueno, hay que sacarlo adelante. Para esto todo fue muy rápido. Mi papá fue muy receptivo y dijo, ok, entiendo que en este momento, producto de la enfermedad, yo había dejado de trabajar y que vas a necesitar apoyo económico y está dentro de mis posibilidades hacerlo y te lo voy a brindar para que puedas salir de todo esto. Doy gracias infinitas a él por eso y también a la vida porque a través de este proceso me ha permitido restaurar, creo que una de las relaciones primordiales para una mujercita, a menos los hombres son más desprendidos, pero la mujer, la niña, siempre tiene como que ese deseo de tener a su papá y de correr a sus brazos. Y para mí llegó tarde. Llegó a los 29, casi 30 años el momento de correr a los brazos de mi papá. A pedir ayuda. Pero la vida te demuestra que nunca es tarde, cuando la dicha llega. O sea, fue para mí un tiempo en el que en medio de la crisis y en medio de la tragedia vino esa luz, vino eso que siempre de pronto anhelé, pero que solo a través de esto la procuré y la hice una realidad. O sea, esa restauración con mi papá. Converso con él y él comienza a apoyarme y me dice, bueno, es tu decisión cuándo conversar con tu mamá y cuándo conversarlo con tu hermano, porque también mi hermano fue para mí, o sea, crecimos juntos y sé que sus fibras también son muy delicadas y quería evitarle esa noticia. Lo converso con mi hermano me dice o me sugiere, háblelo con mi mamá cuanto antes porque ella tiene el derecho de poder saberlo y de poder vivirlo contigo. Lo decidí y conversé con mi mamá en enero y ella decide venirse. Eso sí, en todo el proceso de diagnóstico de mi enfermedad, la actitud que tú ves ahora fue la actitud de siempre. Mucha fuerza. Cuando llamé a mis padres y cuando llamé a mi hermano para contarle, se los conté como te lo estoy contando a ti ahora. Y les dije, miren, realmente si no les he contado antes es porque yo tenía la esperanza de poder contar esto cuando yo hubiera pasado. Yo tenía la esperanza de poder decirles, miren, pasé por todo esto y no se los conté para evitarles el sufrimiento, pero nos queda como un testimonio. Y lamentablemente la vida me está llevando a que no voy a poder manejarlo sola. Y sería egoísta de mi parte excluirlos de compartir conmigo un proceso tan duro y tan familiar, porque el cáncer requiere apoyo familiar. Y también creo que de prepararse, ¿no? Porque saber que algún familiar está enfermo te da tiempo para asimilarlo. De hecho, tus diagnósticos no eran nada positivos en ese entonces. Así que, por lo que te decían en ese momento, tarde o temprano se iban a enterar. Sí, entonces decidí que antes que se enteraran por mis cambios físicos, se enteraran porque yo misma se los dije. Conversé con mi mamá y por encima de que la situación en el país es complicada para viajar en Venezuela, para poder adquirir un pasaporte, es 6 meses, 7 meses. Mi mamá se encargó en Venezuela con mis informes médicos y con todo lo que yo le envié, agilizar todo. Y de lo que yo conversé con mi mamá a finales del mes de enero, el 14 de febrero yo recibí a mi mamá aquí. Y el 15 recibí mi tercera dosis de quimioterapia, 15 de febrero. Llegó con las justas. Sí, llegó con las justas y justamente el médico me había dicho, el cabello se va a comenzar a caer en ese tiempo y así fue. Cuando el cabello comenzó a caerse, mi mamá llegó, ya tenía caída, pero no era perceptible. Solamente yo sabía y sentía que se estaba cayendo mi cabello. Y después de salir de mi quimioterapia ese día, le dije a mi mamá, córtame el cabello. Te estaba esperando para que me vieras así, pero yo necesito que me cortes el cabello porque no quiero pasar ese duelo y ese trauma de perder el cabello y verlo. El cabello para la mujer es un accesorio fundamental. Es que sí. Y creo que evitarme yo misma el sufrimiento también me ayudó mucho. Porque es peor cuando dejas que eso ocurra y lo ves, te quedas, abrazas el cabello, lo lamentas. Y tomar el control también es positivo, ¿no? Saber que al menos eso lo puedes controlar. Yo dije, bueno, mi cabello es un accesorio y en ese momento cuando le dije a mi mamá, córtalo porque es un accesorio que yo sé que va a regresar. Y siempre todo era programándome mentalmente para saber que todo era temporal. Recibo mi quimioterapia de diciembre a junio. En ese tiempo, bueno, los cambios físicos fueron notorios.
Las personas que han pasado por un proceso de quimioterapia saben de lo que hablo, y las que no, realmente es un proceso bien duro en el que te sientes una persona completamente miserable en el aspecto de que no funcionan tu cuerpo de la misma manera en que lo hacías antes. No toleras ni el agua, eh, vomitas todos los días, todo lo que ingieres. Quieres estar en la cama y de tus necesidades básicas del ser humano, bañarse, lavarte los dientes, no quieres hacerlo. Esa es la verdad. Pero por encima de que no quieres hacerlo, hay pacientes que deciden no hacerlo, y hay pacientes como yo que deciden levantarse aún en contra de lo que tu cuerpo te diga. Yo decía, no quiero hacerlo, pero no importa lo que mi cuerpo diga. Lo que importa es lo que mi mente diga. Porque y lo que sí mi sentías mente malestar. dice, claro, por supuesto, me sentía mal, pero ya no era producto de la enfermedad, Sí, era no, producto del definitivamente. tratamiento. Y yo me cuestionaba a mí misma y me decía, ¿habré tomado la decisión correcta al llevar este tratamiento tan duro? Porque no me sentía mal antes de comenzarlo, me siento mal ahora llevando el tratamiento. Pero tenía la esperanza de que a través de ese malestar y que a través de ese dolor iba a alcanzar la sanidad. Mi sorpresa es que pasan los 7 meses y el 26 de junio, día del cumpleaños de mi mamá, recibo la noticia de que los efectos de la quimioterapia habían sido negativos. La quimioterapia devastó mi estado de salud física, pero no hizo nada sobre los tumores. El cáncer seguía no solamente igual, había aumentado. Wow. El tumor primario de 10 centímetros, que era el del timo al costado del corazón, ascendió a 12 centímetros. Creció. Creció de tamaño. Que es todo lo opuesto que busca la quimioterapia, pues, ¿no? Sí, esperas algo completamente diferente. Y los médicos me dicen ese día, bueno, es lo único que podíamos ofrecerte, porque no hay nada más a menos aquí. Ve a casa y prácticamente, en otras palabras, no te dicen que te están desahuciando, pero tú lo sabes. Salgo ese día con mi mamá y le digo, es tu cumpleaños y hay que celebrarlo, olvídate de lo que nos han dicho, y nos fuimos a saltar en inflables y a divertirnos y a saltar de la tirolesa, a escalar paredes, y nos divertimos un montón ese día. Y cómo es que las cosas se mueven y se ordenan conforme a tu actitud, que a los 4 días me llaman del hospital para decirme que habían hecho una junta médica con mi caso, todos los cirujanos de tórax, y que habían decidido unánimemente que me iban a ingresar a quirófano. Y mi sorpresa es la misma que la tuya, porque les digo, ¿cómo? Claro. Si me dijeron durante casi un año que era imposible operarme, ahora van a intentar hacerlo. Los médicos respondieron, no sabemos con lo que nos vamos a encontrar, porque las tomografías y los rayos X son una fotografía. Cuando ellos ingresan al organismo pueden encontrarse con algo completamente diferente. No sabían con qué se iban a encontrar, ni sabían de qué manera iban a abordar la cirugía. Fue más una cirugía exploratoria y yo digo que fue como un experimento, pero fue un experimento que funcionó. Ahora, ¿qué crees que haya pasado por la mente de los doctores o los encargados de ver tu caso que decidieron hacer algo? Algo arriesgadísimo, imagino que para Sí, ellos muy también. arriesgado, y yo digo que realmente vi mucho la vocación de los profesionales que hay a menos en el hospital, o los profesionales que me tocaron realmente, porque yo me imaginaba la junta médica y decía ellos, bueno, pero como si nosotros le hemos dicho que no la podemos operar, ahora estamos cambiando radicalmente esta decisión. Pero lo que siempre me manifestaron fue, número uno, que soy una paciente joven. Un cáncer en etapa 4 normalmente se ve en pacientes ya de edad avanzada, 70, 80 años, pero no en una persona de 30 años. Y también el ver que yo iba con mi hijo a las consultas médicas y que yo manifestaba que no tenía familia aquí. Por encima de que en ese momento yo había llegado a mi mamá antes, ellos vieron la condición en la que yo me encontraba. Y creo que eso tocó las fibras de su ser y tocó su sentimiento al decir, es una mujer de 30 años con un hijo de 4 años. Si esta mujer parte de este mundo, ¿quién se va a hacer cargo de ese niño? Porque ciertamente él tiene su papá, tiene una figura paterna y tiene sus abuelos que lo aman, pero La la mamá figura es materna es esencial. fundamental. Sí. Y creo que eso jugó un papel importante.
en la decisión que ellos tomaron. Y aparte de eso, como médicos, el tener a pacientes, que sea ese 1 de 1 millón de personas, para ellos le aporta conocimiento. O sea, el operar es esos experimentos que ellos necesitan para poder a futuro desarrollar tratamientos que sean efectivos para gente que pase por lo mismo que yo he pasado. Entonces, se han visto muy interesados por mi caso y decidieron operar. Obviamente es una decisión que ellos toman, pero también el paciente tiene que estar de acuerdo. Claro, ¿qué pensaste tú en ese momento? Y en ese momento yo lo único que pensé es, no tengo otra opción. O sea, la opción era sí operarme, y lo peor que podía pasar era el riesgo de toda cirugía, que es que Claro. puedas quedarte en quirófano, Sí. porque toda cirugía, por segura que sea, tiene un 1% de riesgo. Que imagino que esta no era tan segura. No era para nada segura. Y la otra decisión era no operarme y esperar. Básicamente. Esperar mi día. Entonces, yo le digo al médico, no tengo nada que pensar, simplemente miré a mi mamá y le dije, la decisión es un sí, por encima de lo que dijera mi familia. Yo había tomado las decisiones sola. Creo que más el comunicárselo a mi familia era para no ser egoísta con ellos, pero no para que ellos tomaran las decisiones que a mí me correspondían, porque yo estaba en la facultad de hacerlo. Es diferente cuando un paciente está en un estado Claro, en el que no donde- puede tomar decisiones por sí mismo, pero no era mi caso. Entonces lo decidí. Ese mismo día llamo a mi papá por teléfono y me dice, ¿pero tan drásticamente has tomado sola esa decisión? Y le dije, sí, la he tomado y no necesito otra opinión. Yo lo que necesito es que ustedes me apoyen y que estén conmigo en la decisión que he tomado, por riesgoso que sea. Decidimos operarme. Eso me lo dijeron finales del mes de junio. Ingreso los primeros de julio. Ahí nomás. Sí, fue súper rápido. Me hospitalizan para hacerme la cirugía, pero previo a eso tienen que hacerte un montón de estudios. Tiene que validar los especialistas, cardiólogo, endocrino, anestesiólogo. Y ya para eso, los síntomas de la quimio y los síntomas de la enfermedad me habían maltratado. Ya estaba comenzando a tener un fallo pulmonar notable, caminaba una cuadra y ya me agitaba, sentía desgaste físico. Y los médicos deciden hacerme estudios para ver si realmente podía resistir la cirugía, si me iban a intubar. Y después de aproximadamente una semana, semana y media de estudios previos, decidieron que sí, que estaba apta para la operación, pero para esto los médicos sentían que lo más probable era que ellos tuvieran que extraer el pulmón izquierdo, hacer una neumonectomía total. Iba a salir del quirófano con un solo pulmón. Que creo que es viable para la vida, pero imagino que no es lo ideal, porque te están quitando... El pulmón que queda se tiene que encargar y adaptarse a hacer el trabajo que antes hacían dos. Sí se puede vivir con un solo pulmón. Hay muchos casos de personas que viven con un pulmón. Y yo dije, sí. Aunque me quede con un pulmón, Claro, igual. si esa es mi esperanza de vida, háganlo. El doctor dice, bueno, hay que operarte, pero para esto, nuevamente todo parecía no ir bien. Me dice, hay que reconstruir tu diafragma y para eso necesitas una malla de contacto visceral que va a sostener la caja torácica. Okay. La malla no está disponible en el hospital, es una malla especial que hay que solicitarla en el extranjero y el proceso de compra, cotización, autorización se lleva de 3 a 4 meses. Y mientras tanto tienes que ir a casa y esperar. Esperar quiere decir que ya habían pasado 7 meses de quimioterapia, Claro. más 4 meses de espera y van a ser los 12 meses que me habían pronosticado de vida. El doctor me dijo, la única alternativa es que tú puedas comprar la malla y la traigas y te ingresaríamos al quirófano. Pero se puede comprar esto... Se puede comprar en farmacias y en lugares en donde venden equipos médicos. Okay. Te entrega la receta el médico cirujano y tú lo compras. La sorpresa es que cuando nos vamos a averiguar los costos de la malla, tenía un valor que para mí era imposible de pagar. Costaba 4.500 soles en ese momento.
Y bueno, ya les he contado, era una mujer que no trabajaba, a cargo de un hijo. Ahora estaba mi mamá con nosotros, que tampoco estaba trabajando, sino que estaba bajo el cuidado de una mujer con cáncer y de un niño de 4 años. No era Dices, tan sencillo, pues, no encontrar el dinero. sí, y entonces, bueno, por encima de que cuando te encuentras en esta situación, buscas ayuda, haces ferias, haces ventas, no alcanzas tan rápidamente a recolectar 4.500 soles, no es tan fácil y para mí cada segundo era valioso. Sí. No sabíamos cómo lo íbamos a hacer, incluso le sugirieron a mi mamá en su oportunidad que fuera a canales de televisión, que buscara ayuda en organizaciones sin fines de lucro. Pero nosotros, como siempre, mantuvimos la calma. No nos desesperamos ni tampoco actuamos en medio de ese desespero, ¿no? Buscando recursos. Yo le dije a mi mamá simplemente acude a las mismas oficinas del hospital en donde brindan ayuda social a ver qué pueden hacer por nosotras. Mi mamá, bueno, iba al menos 2 veces a la semana, insistentemente. Y cuando iba y llegaba al hospital, la señora, ya la conocía, la señora Carmen, y le decía, señora Fanny, pero si usted ya sabe que el proceso de su hija se va a demorar aproximadamente 3 a 4 meses, ¿por qué viene? Y mi mamá iba nuevamente en medio de ese acto de fe que tú no sabes qué buscas, Pero algo busca. pero algo buscas. Y el que busca encuentra, dicen. Bueno, pasaron aproximadamente 4 semanas mi mamá asistiendo al hospital y en una de sus visitas al hospital se sienta con la asistenta social y le dice, señora Carmen, quiero que verifique a ver si ha llegado la malla de mi hija. Y la señora la atendía muy amablemente porque a esas personas las entrenan, ¿no? Y ellas reciben capacitación para poder manejar con los pacientes y con los familiares. De verdad que la atención para mí en el INEM ha sido maravillosa porque siempre te encuentras con esa gente empática y que no te cierran la puerta en la cara y que no te dicen, señora, pero ya le hemos dicho que no ha llegado, sino que te reciben muy amablemente y no quiebran tus sueños, sino que al contrario los alimentan. Qué bueno que se hayan encontrado con esas personas. Sí, la señora la atiende muy amablemente y revisan el sistema y ¿cuál es la sorpresa? Que de la malla que le habían dicho que llegaba dentro de 4 meses, figuraba en el stock de la farmacia una malla, de las medidas y las características que yo la necesitaba. Y la señora se sorprende y le dice a mi mamá, yo soy trabajadora aquí y nunca he visto esto. Yo tengo que ir con mis ojos a la farmacia, palpar esa malla y tenerla físicamente conmigo porque no entiendo. ¿Por qué me salen esto? ¿Por qué me sale en stock? Si todavía tengo la solicitud de la malla que ni siquiera ha sido atendida. O sea, los directores del hospital no han aprobado todavía la compra de la malla. Y la importación igual demorará. Un montón. Entonces, la señora regresa de la farmacia y le dice a mi mamá le dice, señora Fanny, la malla es una realidad. La malla Sí, está... La tenían ahí La tenían en la farmacia en stock. Y le indicaron que había sido una paciente en medio de una cirugía, había requerido la malla, pero no la utilizaron. Y la paciente, los médicos, se encargaron de devolver la malla a la farmacia y me asignaron la malla a mí. De lo que los médicos habían dicho 4 meses en espera, eso se convirtió en 4 semanas. Qué maravilla. El mismo día le dicen a mi mamá que su hija se aliste y que traiga sus cosas porque hoy mismo la hospitalizamos. Ese día en la noche me ingresaron y al siguiente día, creo que 2 días después, porque necesitaba también donantes de sangre, mientras se hacían todos los trámites, ingresé a cirugía. 10 de agosto. Ingreso y en la mañana, cuando me están preparando, los doctores se acercan a mí, ya casi por entrar a sala, y una de las doctoras me dice, Aymar, vi el caso de tu malla, que te otorgaron una malla de una paciente que la había devuelto. Y yo estuve en la cirugía de esa paciente que devolvió la malla. Y esa paciente nunca requirió esa malla. Su cirugía no tenía absolutamente nada que ver con malla. Ay, wow. Ella me dijo, esa malla no fue un error. Esa malla siempre fue para ti. Y entré completamente confiada al quirófano, sabiendo que estaba entrando por un propósito más allá de lo que yo podía entender. Y yo dije, bueno, estoy en manos de los mejores médicos y sé que es Dios obrando para que este momento sea posible. La cirugía duró 7 horas. Larguísima. Estuvieron 8 personas en el quirófano acompañándome en sala mayor del INEM.
Esa sala normalmente la separan para 4 cirugías al mismo tiempo. Y ese día estuve solamente yo, porque era una cirugía tan complicada que no podía haber nadie más en ese momento compartiendo la sala conmigo. Salí de la cirugía 12:40 del mediodía y estaba viva. Qué increíble. Y qué increíble que hace 4 meses alguien por error hubiera pedido justo lo que tú necesitabas para esta operación. Eso es para mí un milagro. Es un milagro. Es un milagro y son cosas que nosotros no podemos entender ni podemos explicar. Y por más que investigues dentro del hospital quién se encargó de solicitarla, no vas a encontrar la mano que firmó el documento porque es algo increíble. Es como una cadena de milagros, porque desde que los doctores deciden operarte siendo tan riesgoso y habiéndote prácticamente desahuciado, hasta lo de la malla y que salgas viva, fue una cadena de milagros. Sí. Salgo viva del quirófano y abrí los ojos, 12:40, y volví a descansar. Sentí una paz increíble. Desde el momento que ingresé al quirófano entré con una paz enorme. Y abrí los ojos y yo dije, sabía que iba a salir con vida. Miré el reloj y descansé. Aproximadamente a las 6 de la tarde me despierto. Se acerca mi doctor a la camilla. Una eminencia, mi médico. Yo estoy completamente agradecida con él. Yo espero que la vida me dé la oportunidad de en algún momento retribuirle todo lo que ha hecho por mí. Porque volví a nacer en sus manos. Me dice, Edimar, tu cirugía fue 90% exitosa. Retiramos el 90% de las tumoraciones. Ha quedado solamente un pequeño residuo de 10%. Eso representaba un tumor de 3 centímetros que no hemos podido extraer porque estaba pegado del corazón al costado y era una zona muy riesgosa. ¿Qué es el del timón, me imagino? Sí, el del timo, grandote. correcto. El que medía 12 centímetros lo redujeron a 3. Ese tumor con radioterapia, estoy completamente convencido de que va a dar buenos resultados. Y la buena noticia es que ha salido con tus 2 pulmones. No te quitaron el pulmón. No hemos tenido que retirar el pulmón izquierdo, solamente la pleura, que es la parte externa del pulmón, y eso no te va a afectar, te vas a recuperar. Hemos reconstruido el diafragma, vas a tener que llevar terapias para la respiración. Y en ese momento para mí sus palabras sonaban como una melodía, porque cualquier cosa que me pudieran decir a partir de ese momento, de que tengas que llevar terapia, de que tengas que... ya es lo más sencillo, ya tú sientes cualquier cosa que venga, no puede ser peor. No, sí. Bueno, descanso y me dejaron con un drenaje en el pulmón. Al siguiente día me levanto con una cirugía que... ¿Tenía muchos cortes? Dios fue tan bueno, a eso voy, que Dios fue tan bueno que yo me imaginaba que al siguiente día cuando yo me pudiera levantar, iba a encontrarme una incisión de todo el tórax. Y no fue así. Mi incisión va desde la parte baja de la axila hasta la parte central de la columna por la espalda, pero va justamente por la línea del brasier. Quiere decir que yo me coloco ropa interior y es imperceptible la cicatriz. Qué delicados los cirujanos. Nadie se imagina que yo tengo una cirugía a menos que se la muestre. Claro. Y son más de 40 centímetros aproximadamente de cirugía. A veces la gente no entiende cómo accedes a los pulmones por la espalda, pero los médicos sí lo entienden. Ellos sabrán porque a través de la espalda accedieron al costado del corazón, al pulmón izquierdo, al diafragma. Como tocas todas esas áreas de atrás hacia adelante y yo digo, bueno, los médicos y su sabiduría. Sí, realmente. Salgo con mis 2 pulmones, feliz. Al siguiente día me levanto de la cama por encima de que los médicos dicen no puedes hacerlo. Debe doler la cicatriz, ¿no? El dolor es mental. En mi habitación habían 5 personas más y todas estaban simplemente por biopsia. No es que una cosa sea mayor que otra con respecto a dolor, pero creo que también es mucho la tolerancia que tú tienes para manejarlo. Porque de pronto tenían ni siquiera un corte, cuando te hacen una biopsia con una aguja ni siquiera te cosen, solamente penetran y salen. Y eso se cierra solo, te dan de alta el mismo día a las 12 horas. A ti te habrán puesto muchos puntos. A mí me pusieron un montón de puntos, no sé realmente cuántos fueron porque no fueron externos, fueron internos.
Entonces, todas estaban en cama, y mientras todas estaban en cama, yo me levanté al siguiente día. O sea, ese mismo día por la noche, 9 de la noche, me llevan a mi habitación. Y al siguiente día, 7 de la mañana, me levanto de la cama porque necesitaba asearme. Y para eso los médicos te dicen, no, te vamos a colocar para que puedas hacer tus necesidades a través de una sonda. Y yo me negué. ¿No querías ponerte la sonda? No, yo le dije al doctor, no, gracias, yo quiero pararme y yo me siento en condiciones de hacerlo. Y tenía a mi mamá conmigo a la hora de la visita que podía hacerlo. Me quiero bañar, me quiero cambiar mi pijama. Y mi mamá, como me conoce, ella solo me escuchó a mí, ella no escuchó a los médicos, ella me escuchó a mí y me dijo, yo creo que tú puedes y si tú crees, yo también lo creo. Me ayudó y me levanté de la cama el siguiente día. Y desde entonces no he parado. Eso fue mi cirugía, 10 de agosto de 2023. Tuve 4 o 6 meses de reposo porque no podía recibir la radioterapia. Todavía no. Todavía, era muy reciente, tenía que recuperarme de la cirugía. Y en diciembre inicio mi tercera fase del tratamiento, porque ya había pasado quimioterapia, la cirugía, inicia la radioterapia. Paso todo el mes de diciembre recibiendo la radio. Es un tratamiento que se recibe todos los días, es localizado, va directamente a la lesión, pero por encima de que no es tan invasivo como la quimioterapia, igual tiene sus secuelas. Te desgasta físicamente, te agota, te da cansancio, sueño. La mayoría de los pacientes desarrollan quemadura a nivel de la piel por la radiación. Felizmente tampoco sufrí quemaduras, mientras que habían personas que de pronto les había indicado 15 radios y tenían quemaduras fuertísimas en la piel. Yo recibí 30, que era la dosis máxima. 30 días consecutivos. Y no tuve ningún tipo de quemadura externa. El 25 de diciembre finalizo mi radioterapia. Hay un hábito en el hospital que las personas cuando terminan el tratamiento tocan una campana, pero yo decidí no tocarla. Y eso que era 25 de diciembre era como un regalo para mí, lo que me había traído Santa Claus. El hospital ese día estaba vacío y yo dije, no voy a tocar la campana porque yo la voy a tocar en el momento en el que a mí me digan, eres completamente libre de la enfermedad. Y ese momento para mí no ha llegado. El haber finalizado la radioterapia no daba certeza de que el tumor hubiera desaparecido. Tú querías tocar la campana con la confirmación. Así es. Que ya todo estaba bien. Así es. Termino en diciembre y para eso nuevamente tengo que esperar 3 meses porque la radiación deja todo el cuerpo inflamado, deja un tejido residual inflamatorio que tienen que esperar que desaparezca para poder visualizar con claridad si queda parte de la lesión o no. Pasan los 3 meses y el 18 de marzo me someto a un estudio, un escaneo corporal, y el resultado me lo entregan el día 25 de marzo, estoy hablando de hace menos de un mes. El 25 de marzo recibo la noticia de que la radioterapia había sido completamente efectiva y de que no había rasgos de cáncer en mi cuerpo. Ese día, aun cuando había ido sola, sin nadie que me acompañara, me acerqué a la campana y la toqué. Increíble. Toqué la campana y di gracias a Dios, porque de lo que los médicos habían dicho hace aproximadamente 1 año y medio o 2 años, era un pronóstico catastrófico. Sí. Y estaba viviendo en un sueño. Y es lo que vivo ahora, cada día de mi vida. Es para mí increíble, pero yo sé y confío que así como yo lo he logrado y estoy teniendo el privilegio de poder compartirlo con mucha gente, todos somos capaces de darnos esas órdenes de vida y de no rendirnos y de continuar luchando y de llenarnos de fortaleza y de entender que sea una situación tan grave como la que yo he pasado o una situación mayor o menor, todo se puede superar. Todo se puede superar. Hay cosas que a veces escapan de nuestras manos, pero si tenemos confianza y si tenemos esperanza, todo pasa. Ahora, sigo, creo que muy fuerte en todo este proceso, pero en algún momento te permitiste quebrarte, en algún momento lloraste. Hay solamente una parte mínima, que solamente la vivía conmigo misma en mi habitación, que quebraba las fibras de mi ser y era
imaginarme a mi hijo sin su madre. Era lo único. Yo amo la vida, la valoro, la aprecio, la disfruto. Lucho cada día por estar aquí. Pero entendí que la muerte es parte de la vida. Y yo decía, me llené mucho de algo que escuché en ese proceso, que es que las personas que se van primero es porque ya cumplieron su propósito en esta vida. Las personas que mueren antes nos llevan ventaja porque ellos ya hicieron lo que venían a hacer. Y yo dije, bueno, si me voy antes, simplemente entenderé que habré alcanzado mi propósito en este plano terrenal. Pero mi hijo, y cuando venía esa pregunta a mí de decir, pero mi hijo, entiendo que él no se va a quedar desprotegido, pero tu deseo como madre es poder quedarte con tus hijos lo más que puedas, o sea, darles educación, verlos crecer. Verlos crecer, disfrutarlos y que te recuerden, En ese tiempo decidí antes de que se me cayera mi cabello, incluso como estaba cerca las fechas de las Navidades, inmortalizar ese momento y nos hicimos sesiones de fotos, le escribía cartas, le cantaba canciones, le hice un diario, le creé su cuenta de Google, ahí le subí todas las fotos que teníamos juntos, toda la información que yo quería que él tuviera si yo en algún momento no estaba. Y solamente en ese momento mi ser se quebraba, pero nadie lo sabía. Solamente yo, con Dios, entraba en mi habitación y le decía, bueno, mi hijo no me necesita realmente porque si yo muero, él va a continuar su vida. Trataba de pensar, bueno, hay mujeres que mueren en el parto y sus hijos igual salen adelante. Que la figura materna es fundamental, sí, pero tu hijo no va a morir porque tú mueras. Pero más allá de que yo sabía que mi hijo iba a estar bien sin mí, era el deseo de quedarme. Y puede sonar egoísta, porque me movía en un capricho de decir, pero yo quiero quedarme. Pero ese capricho funcionó porque lloraba y le decía a Dios, bueno, si es tu voluntad que yo me vaya, que así sea. Pero si tú puedes permitir que yo me quede más tiempo para compartir y para disfrutar el regalo divino de ser madre, permíteme quedarme un poco más. Y solo en ese momento confieso que me quebraba muchísimo. Sin embargo, la compañía de mi hijo siempre fue fundamental. Él siempre supo desde el día 1 que yo tenía cáncer. Él supo desde el día que yo me iba a cortar el cabello, la causa por la cual yo me iba a cortar el cabello. Y siendo un niño ahora de 5 años, él entiende perfectamente lo que es la enfermedad, no porque se lo explicaron en el colegio, sino porque él lo vivió. Él estuvo en todo el proceso. Yo digo, muchas veces a la gente le llama la atención conocer el testimonio de la persona que lo ha vivido en carne propia la enfermedad. Pero a mí me parece interesante también escuchar la otra cara de la moneda, las personas que te acompañan, tus hijos, tu familia, cómo se sienten, qué esperan. Porque algo que pasó conmigo y que yo le digo mucho a la gente, nunca admití la muerte. Y en mi mente nunca jugueteé con la mente. ¿Cómo? Porque la gente juguetea con la muerte en su mente. Te acuestas y dices, si es verdad, y si muero, ¿cómo será mi velorio? ¿Qué va a ser de mis hijos? Quiero que mi ataúd sea de tal color. O sea, te imaginas, recreas ese momento en tu mente, un momento que no existe y que es de un futuro incierto, porque la última palabra no la tienen los médicos. La última palabra la tiene la creación y hasta el día que no te mueras, estás vivo. Entonces, ¿por qué estás pensando en algo catastrófico que no ha llegado? ¿Nunca te imaginaste nada de eso? Nunca me lo imaginé. Ni se pasaba ese pensamiento. Nunca me lo imaginé. Y después de que pasó todo esto, yo le pregunto a mi familia, ¿no? Y le pregunto a mi mamá, ¿ustedes se imaginaban realmente mi muerte? Y mi mamá me dice, por momentos me lo llegué a imaginar al principio, pero después de que vi tu entereza, yo dije, sí, no creo que mi hija muera, porque mi actitud decía otra cosa. Es que es algo muy importante, que es lo que hablábamos antes. Hay personas que con un diagnóstico así se dejan, se abandonan. Se abandonan. Y creo que tu actitud
ha sido todo lo opuesto, ¿no? En vez de decir, no sé, bueno, me voy a echar, me siento cansada, era pararte y era seguir y era creer que ibas a salir de eso a pesar de que todos te decían que no, de Sí, que los médicos te decían que no. sí, y no sé realmente si a nivel científico eso se pueda comprobar. Yo creo que sí, debe tener un trasfondo de cómo funciona el cerebro y cómo el cerebro ordena al cuerpo. Porque yo no lo puedo explicar científicamente, pero puedo explicarlo según mi experiencia, que esa fue la medicina que yo me automediqué. Fuera de los tratamientos médicos y de la medicina convencional, yo no llevé medicina paliativa, no llevé una medicina alternativa que pudiera decir tomé algún preparado. No, no, solamente cumplía el tratamiento. Llevaba una alimentación saludable como toda mi vida la había llevado porque he sido deportista, he practicado artes marciales, siempre me he mantenido activa, he tenido una alimentación saludable y la gente piensa que desarrollas cáncer cuando llevas una vida desastrosa, pero no es así. Hay Eres muy joven, gente, además. sí, hay gente que le puede afectar, sí, pero en mi caso, al ser una enfermedad con predisposición genética, mm, estos factores no tuvieron realmente una importancia, una relevancia. O sea, no fue alimentación, nunca consumí ningún tipo de cigarrillos, alcohol. Llevé una vida completamente sana. Y en eso me mantuve. Adicional a eso, la medicina que yo me automediqué fue salir y hacer lo que toda mi vida había querido hacer. Que te lo comentaba. Yo recibí mi diagnóstico y dije, voy a aprender a patinar en línea porque tengo 12 meses y no me puedo ir sin hacerlo. Y me compré mis patines sin tener una noción de patinaje y comencé a patinar y salía y me caía y me levantaba y a lo mejor la gente se reía, pero yo no veía el mundo, yo veía solamente el propósito que yo necesitaba alcanzar. Y después de eso dije, bueno, quiero aprender a tocar guitarra y no me puedo ir sin hacerlo. Y compré una guitarra sin saber absolutamente nada de guitarra y colocaba YouTube y me ponía con la guitarra. Y cada vez que terminaba algo y alcanzaba un logro, así fuera medianamente, no iba a decir que a lo mejor ya lo dominaba con totalidad, me trazaba otra meta. Y eso creo que le decía a mi vida, no me quiero ir. Aún tengo mucho por hacer. Y le decía a mi cuerpo, regenérate, restáurate, órdenes de vida. Órdenes de vida, porque no admitía en ningún momento el quedarme en una cama y el esperar que llegara mi hora. Es lo que le recomiendo a la gente que pasa por un proceso muy parecido al mío, a los pacientes oncológicos que conozco, porque en el hospital te topas con un montón de gente que está viviendo lo mismo que tú. Les digo, mira, no te quedes en cama, porque lo que me ha funcionado a mí le tiene que funcionar a más personas. O sea, creo que es una decisión. Parte la medicina, pero también una parte es lo que tú como ser humano tienes que hacer, y si tú no lo haces, nadie lo va a hacer por ti. Ahora, tú te parabas de la cama, inclusive cuando te sentías mal, inclusive cuando te pesaba el cuerpo. Entonces, románticamente se le dice manifestar, pero también es programación neurolingüística, ¿no? Claro. Que tú te convences de que puedes hacer las cosas. Y me parece maravilloso todo esto que has pasado. Me parece, de verdad, no sé si es como una segunda oportunidad, no sé si tú lo veas como una segunda oportunidad, pero ¿cómo crees que escribes esto de que te decían que ya no iba, o sea, te dieron 12 meses y 2 años después estás aquí y estás sana? Y lo más gracioso es que ahora los médicos me dicen, porque tengo que estar en constantes chequeos, y el neumólogo, como ha quedado obviamente parte del pulmón lastimado, me dice, bueno, con la cirugía que te han realizado, el pulmón de aquí a 30 años va a realizar neumonías o bronquitis, probablemente. Y le digo, doctor, ¿sabe lo que es para mí que me diga de aquí a 30 años? Sí, claro. Es un milagro. Sí, Le digo, si de aquí a 30 años me da neumonía, descuide. Pero definitivamente ha sido para mí una segunda oportunidad, sí, porque también mucho te da tiempo, al menos a mí, de buscar el origen de la enfermedad, porque yo creo que esto no viene sin una causa. Puede que gente no lo comparta conmigo, pero yo desde mi experiencia de cómo yo lo he vivido,
creo que sí es una verdad que nosotros somatizamos las enfermedades y que sí es una verdad que el sufrimiento y que todo lo que tú guardas y que todo lo que no expresas y que todo lo que sufres y que lo que lloras se traduce en una enfermedad en tu organismo. Entonces, el haber pasado de pronto de niña todo esto de una separación, de un rencor, de una ira en contra de pronto mi mamá por haber tomado una mala decisión o de mi papá, el de querer ser juez de una situación de la que tú no tienes control y de no soltar eso, lo cargas contigo siempre y eso te pesa y como te pesa se traduce, o sea, el venir de un tener que salir de mi país, el tener que vivir el proceso duro de la migración, porque a veces nos vemos expuestos a muchas cosas, a trabajar en algo que no es lo que para lo que tú te preparaste, el vivir esas frustraciones, el llegar a un país en donde pensabas que te iba a rodear a tu familia, te quedas sola, vives una separación. Tu cuerpo lo traduce en que, aunque tu boca no lo exprese, el cuerpo no miente. Tu cuerpo refleja lo que tú estás viviendo. Y para mí también fueron dos cosas fundamentales. Eso, darle órdenes de vida a mi cuerpo y la otra fue restaurar esa parte interior. Sí, hasta el hablar con tu papá, ¿no? Restaurar esa parte interior e ir dentro de mi ser y tratar de identificar por qué estaba viviendo esto. ¿Qué es lo que hizo que esto se agravara tanto? ¿Y en qué momento que yo no me di cuenta? A veces como mujeres y madres solteras querer decir estoy bien y yo puedo con todo y lo saco adelante porque es la cara que tú quieres que tus hijos vean, es un sufrimiento interno que tú no expresas y que se queda allí. Y tú dices, ¿a dónde se va todo ese sufrimiento? ¿A dónde se van todas esas lágrimas que tú no botas? Porque la intención de las lágrimas es limpiar tu cuerpo, de adentro hacia afuera. Y yo creo que llorar es positivo. Por eso, es limpiar tu cuerpo. Tú lloras y tú botas todo lo que sientes. Pero si no lo botas, ¿en dónde queda? Se acumula. Claro. ¿Sabes que el timo lo descubrí en medio de las lecturas? Es muy utilizado en prácticas espirituales en diferentes culturas. En la cultura tibetana, en el budismo. De hecho, que mucha gente habla de los 7 chakras y uno de los chakras es el timo. El timo es conocido en la cultura oriental como la glándula de la felicidad. Está directamente conectado con el sistema endocrino. Esto es hipotálamo, hipófisis, glándula pineal pituitaria, timo, tiroides. Todo viene de la misma rama. Y yo decía, si para mí el timo no ha sido la glándula de la felicidad, está fallando porque ha sido la glándula de la tristeza. Si ella no está funcionando correctamente, es porque yo le he dado un mal uso y porque yo he estado acumulando allí, dentro de mi corazón, todo ese llanto y todo ese dolor que no me sirve ya. Entonces dije, todo esto tiene que pasar, porque sea que yo me quede o sea que yo me vaya, yo quiero decir todos los días de mi vida que yo me acueste, quiero saber que si hoy muero, me voy a ir tranquila. Perdoné, amé, reí, disfruté, me perdonaron, pedí perdón. Y le decía a Dios, si hay alguna persona a la que yo haya herido, queriendo o no queriendo, que yo todavía no le pido perdón, que se atraviese mi camino. Que se atraviese mi camino y que yo pueda restaurar todo lo que me haya hecho daño al punto de desarrollar una enfermedad tan grave. Ahora, esta filosofía de dormir todos los días en paz y sabiendo que no tienes ningún tema pendiente, ningún perdón, ninguna cosa que te moleste y no has podido expresar, me parece tan importante porque no es por pensar que ya no vamos a estar en este mundo, sino es para disfrutar nuestra estancia en este mundo. De hecho, creo que es una buena filosofía de vida. No sé, tú ahora claramente te veo súper radiante y positiva y sé que en todo ese proceso has sido muy positiva, pero antes de este diagnóstico, años atrás, ¿eras también de esta manera? No, yo creo que ha sido para bien, definitivamente el cáncer para mí ha sido para bien. Cuando a mí me diagnostican del hipotiroidismo,
El hipotiroidismo es una enfermedad que viene acompañada de depresión. Porque afecta, la tiroides se encarga de producir tus hormonas. Y si tú estás con un desbalance hormonal, le va a pasar a la mujer constantemente lo que le pasa cuando menstrua. Que te sientes más vulnerable, que te sientes más susceptible, pero eso se convierte en un estado permanente cuando no está medicada la enfermedad. Cuando no está controlado. Cuando no está controlado. Entonces, cuando a mí me diagnostican hace aproximadamente 15 años, más o menos, tenía 15, 16 años, mi diagnóstico fue que yo comencé con un desinterés por todo lo que hacía. Tenía un desinterés por los estudios, un desinterés por la vida. Nada me complacía y yo decía, pero esto no es normal. Y lo relacionaba a mi mamá con esa adolescencia y con esos cambios normales de que en esa edad hay una cierta rebeldía. Pero nos indica que hay algo de trasfondo, el que se me comienza a caer el cabello. Abundantemente. En la ducha, cuando yo me duchaba, veía cabello abundante. Y yo le decía a mi mamá, algo está pasando, y acudimos al dermatólogo para ver qué pasa con el tema de mi cabello. Y el dermatólogo dice, mira, aquí no hay nada dermatológicamente, todo está bien. Lo más probable es que sea un diagnóstico hormonal. Y me refiere con el endocrinólogo y me diagnostican del hipotiroidismo. Una vez que yo comienzo a tomar medicamentos, esto se regula. Pero para ese diagnóstico también fue un proceso aproximadamente de un año, en búsqueda de qué era lo que a mí me estaba afectando a nivel emocional, y ese año para mí fue incluso buscar ayuda psicológica y psiquiátrica, porque yo no entendía por qué yo tenía tanta desmotivación, tanta tristeza y tanta depresión siendo una niña de 15 años que no había vivido mayores traumas que una separación de sus padres. O sea, no había algo de trasfondo que pudiera decir, mira, sí, realmente tienes una conducta producto de un evento que hayas vivido. No. En ese tiempo, yo, a diferencia de ahora, me apropié de ese diagnóstico. Yo me apropié de ello. Y al apropiarme, viví, casi que hasta antes del cáncer, aceptando que yo tenía que estar triste. Y que era parte de mí la tristeza, producto de la enfermedad. ¿Justificabas un poco tu tristeza por ese diagnóstico? Sí, sí. Y me envolvía en mis sentimientos, en mis pensamientos, y siempre que la gente no entendía por qué yo estaba triste, yo decía, es porque tengo hipotiroidismo. Y realmente las personas que tienen hipotiroidismo entenderán que realmente es un estado constante, pero que no puedes tampoco hacer de ello la verdad de tu vida. O sea, como dices, apropiarte tanto. Eres una persona que vive con una enfermedad que no es notoria externamente, pero que te afecta internamente. O sea, te afecta internamente a nivel emocional, a nivel de desbalances hormonales. Pero incluso yo decidí, después del cáncer, yo decidí suspender los medicamentos de las tiroides, porque yo le dije al médico, yo no los voy a tomar porque yo no acepto tampoco esa enfermedad. ¿Cómo yo viví toda mi vida aceptando eso? Y el doctor me dijo, no puedes hacerlo porque es riesgoso. Pero yo suspendí por un tiempo el tratamiento. El doctor me dijo, no lo hagas porque puedes desarrollar quistes en la tiroide y va a ser más complicado y peligroso. Entonces, por bienestar lo sigo tomando, y entendí que había simplemente manipulado yo un diagnóstico médico para justificar mi tristeza. Sí, exacto. Algo así es lo que entiendo, que se lo atribuías todo a la eso enfermedad. Y quizás no había un esfuerzo de tu parte para salir de los eventos que se me presentaban. Sí, definitivamente es así. Pasa el tiempo, algo que te comentaba, que cuando llegamos acá yo decido ponerle a mi hijo su nombre, y su nombre es Ulises. Sí, Ulises. Ulises no es un nombre muy común. Es lo que te decía, yo lo he escuchado porque es un nombre histórico, pero no conozco a ningún Ulises. La gente no conoce muchos Ulises, y fue parte, aunque yo no sabía nada de lo que se me venía con respecto a la enfermedad. Ulises es el protagonista de un libro que se llama La Odisea. La Odisea. Y todo el mundo conoce lo que es una odisea. es el tratar de salir de una adversidad. Y siempre yo le decía a mi hijo, cuando él me preguntaba por qué me llamo Ulises, y yo le digo, tú eres el protagonista de mi odisea. Y así ha sido. Antes de saber todo lo que había pasado, que iba a pasar, yo le decía, es una odisea porque
Ya para mí representaba una odisea el tener que salir de mi país, el embarazarme en un lugar, porque yo me embaracé en Panamá, Venir acá. di a luz aquí, mi familia se fue y yo dije, bueno, es una odisea tu llegada, pero realmente la odisea Era esta. era esta. Y él ha sido mi protagonista, él ha sido mi motivación, pero más allá de nuestros hijos, porque habrá gente que pasará por situaciones como la mía y que no tendrá a lo mejor la motivación de un hijo. La motivación tienes que ser tú mismo y entender que la vida es un regalo y que has venido a disfrutarla, a vivirla y que si has vivido sufriendo, como lo hice yo durante tanto tiempo, no te puedes ir sin aprender a disfrutarla. Entonces justamente eso que tú dijiste ha sido para mí una segunda oportunidad de no volver a repetir y a cometer los mismos errores de antes, de no volver a guardar rencor, de no volver a sufrir innecesariamente, de no volver a guardarme unas lágrimas innecesariamente, sino a expresarlo, a ser libre y a vivir en una paz y una tranquilidad que te diga que todos los días te puedes ir tranquilo. Me encanta. Qué bonito. Todo el mundo sin necesidad de esto. Sí, claro, lo ideal sería que todos hagamos esto sin pasar por algo como lo que tú pasaste, ¿no? Y ese definitivamente ha sido mi motivación de estar aquí hoy contigo, que te agradecí y que me parece una iniciativa muy bonita porque a través de este medio, ¿cuántas personas más deseo yo que no tengan que pasar por un cáncer en etapa 4, sino que aprendan a vivir esta misma filosofía a través de las palabras de alguien que la pasó muy mal? Sé que no es tan sencillo, no es tan sencillo aprender a través de las experiencias ajenas, pero yo sé, tengo la fe y tengo la confianza de que a alguien esto impactará de manera positiva. Créeme que a mí igual ya me está impactando y estoy segura que a muchas de las personas que vean esto les va a impactar porque más bien es un placer o es un halago, es una bendición escuchar esto de alguien que ha pasado por todo este proceso tan duro y que nos des la oportunidad de saber esto que tú aprendiste a la mala, nosotros pues de una manera más amable. Sí, definitivamente. Creo que la gente tiene que vivir así todos los días de su vida. Y a todo el que se cruce en mi camino, que tengo la oportunidad de aconsejarlo, de decirle lo que a mí humildemente me pudo funcionar, que no va más allá de ir dentro de ti mismo y de aprender a vivir la vida como fue diseñada, como la viven los niños. Mi hijo iba conmigo al hospital y él no era consciente ni siquiera de nada de lo que pasaba, no lloraba y no sufría, y de la misma manera lo hice yo. O sea, entender que los tropiezos son parte de la vida y que tú te caes, te levantas, te limpias y que simplemente los límites te los pones tú. Te los pones tú en tu mente después de haber superado una enfermedad tan trágica. eh, a mí nadie me puede decir que algo es imposible. Yo Sí, realmente. entiendo que cualquier cosa que yo me proponga y que cualquier cosa como seres humanos que nos propongamos, la podemos alcanzar a través de el creer simplemente que tú puedes, porque Dios nos facultó a todos con las mismas herramientas y con las mismas capacidades para poder salir adelante. Claro. Estamos diseñados para poder hacer las cosas. A mi hijo en las noches le hago también esa programación neurolingüística y le digo, tú puedes, lo puedes hacer, eres fuerte, eres grande, eres excelente, eres capaz. Y creo que eso también influye mucho en el crecimiento y el desarrollo de nuestros hijos. El decirles y el eliminar la palabra no, el decirles todo lo que sí pueden hacer, porque definitivamente cuando ellos sean unos adultos, él a lo mejor no recordará todo este proceso tan vívidamente, pero sé que eso sí quedará dentro de su ser, las palabras que yo le dije, y que esas mismas palabras él se las va a repetir cuando sea un adulto. Por supuesto. Bueno, Aymar, te agradezco muchísimo por estar acá, por contarme tu historia. Me parece increíble. Me alegra que tengas toda una vida por delante. Y si en 30 años te da neumonía, bueno, seguramente te curarás rápidamente. ¿Hay algo más que quieras decir que no te haya preguntado? Son muchas cosas. Yo creo que el tiempo se hace corto para no poder resumir 2 años de enfermedad, pero hay muchísimas cosas importantes que yo he vivido y que me he dado cuenta que son reales. O sea, la fe existe y la fe hace que los milagros sean posibles.
Yo le doy el mérito a mis médicos. Sí. Yo me doy el mérito también que me corresponde porque sé que mucho fue parte de mi actitud, pero primeramente el mérito definitivamente es para el creador, para la persona que nos puso aquí. Diferentes nombres les pondrán, yo lo llamo simplemente Dios, pero a él es el mérito de que esas cosas que yo no entiendo fueron posibles y que gracias a él hoy estoy aquí. Agradecida con todas las personas que me han sostenido, que han estado conmigo en este tiempo y solamente eso, dar gracias. Gracias y vivir una vida en gratitud. Gracias, y estoy segura que todas vamos a aprender algo de esto. Espero que sí. Yo también. Y que mucha gente, bueno, el que quiera tocar a la puerta a pedir cualquier consejo, cualquier palabra o cualquier aliento, siempre uno como paciente oncológico está a la disposición porque sé que de aquí en adelante me voy a topar con muchas personas que necesiten esa palabra de apoyo que de pronto puede cambiar y transformar su realidad. Increíble. Yo igual abajo en la descripción voy a dejar tus redes sociales por si alguien te puede contactar por ahí. Y bueno, agradecerte nuevamente. De verdad, qué bendición que sigas en este mundo. Y con ustedes nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Gracias.